¿Cuánto valor le damos a nuestros padres? ¿Los honramos y los respetamos como lo exige la ley de Dios? Vamos a estar leyendo en Wikipedia el significado de la palabra honrar. A ver, ¿qué nos dice Wikipedia? Luego vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios, de lo que nos dice Dios, de lo que nos habla Dios, de cómo debemos comportarnos con nuestros padres. Según Wikipedia dice así: honrar a alguien significa demostrar respeto profundo, admiración y estima hacia una persona, valorando sus méritos, dignidad o memoria. Implica acciones concretas como obedecer, reconocer sus logros, tratarlos con dignidad, cuidar su legado o celebrar su presencia, a menudo elevando su valor personal. Amigos, es dar un alto valor a alguien, dar un trato especial a una persona que se lo merece. ¿Y quién más se lo merece que nuestros padres? Que nos cuidan con anhelo y con dedicación desde el primer momento que estamos en el vientre de nuestras madres, principalmente nuestras madres. Luego nuestros padres pasan a tener responsabilidad hacia nosotros, sus hijos. Vamos a enfocarlo ahora desde el punto de vista de lo que nos manda la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice uno de los primeros mandamientos con promesa. Es el quinto mandamiento. Está en el centro de los 10 mandamientos. Como decir, está en el centro de todas las cosas, en el centro de las bendiciones. Es el primer mandamiento con promesa y dice así, vamos a estar leyendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que Jehová nuestro Dios alargue nuestros días en la tierra. Tendremos que honrar y obedecer y amar y respetar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa, pero es un mandamiento también con advertencia, con promesa de que si nosotros respetamos a nuestros padres, y esto es algo que se cumple, amigos, la palabra de Dios se cumple, por lo tanto tenemos que aferrarnos a ella. Si respetamos y honramos y amamos a nuestros padres como se lo merecen, porque nos dedican su tiempo en todo momento, tendremos larga vida en abundancia. Tendremos muchísimas bendiciones. De allí provienen muchísimas cosas buenas, muchísimas puertas de bendiciones en nuestras vidas. Cosas maravillosas vienen a nuestras vidas. Tenemos una conexión especial con Dios, porque si manifestamos de que amamos a nuestros padres, allí también estamos manifestando amar a Dios. Si honramos a nuestros padres, también estamos honrando a Dios, porque esto le agrada a Dios. Sigamos en Efesios 6, 1 y 2, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo, amigo? Porque después de un gran sacrificio que ellos hacen para levantarnos como hijos, para darnos una educación, están pendientes de nuestros alimentos, están pendientes de cuando nos enfermamos, están allí siempre presentes, siempre al pendiente de todas las cosas que nos suceden, de aconsejarnos, para llevarnos por un buen camino. Pienso que esto es lo más justo que debemos hacer por nuestros padres: agradecerles, honrarlos, amarlos, obedecerles, seguir sus consejos. Dice así, porque esto es justo. Luego el versículo 2 dice: honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto lo promete el Señor, esto lo promete Dios, y todas las cosas que Dios promete no se van en vano. En verdad, se cumplen, amigos. Seguimos en Proverbios 1:8, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Nos sigue dando promesas. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir? Que tendremos bendiciones. Dependiendo cómo nos comportemos con nuestros padres, de allí provienen muchas cosas maravillosas. Tendremos muchas bendiciones. Nuestros hijos serán bendecidos porque nosotros hemos honrado a nuestros padres, y como nos comportemos con nuestros padres, de allí también viene el comportamiento. Dirá mucho el comportamiento de nuestros hijos hacia nosotros. Seguimos aquí en Deuteronomio. También nos dice: honra a padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. También nos dice en Marcos 7, versículo 10, dice así: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Si nosotros somos hijos de desobediencia, si nosotros somos hijos que no valoramos a nuestros padres y somos hijos que avergonzamos a nuestros padres, Dios se agradará en eso. No se va a agradar porque no estamos honrando, no estamos obedeciendo uno de sus mandamientos. Y si no honramos a nuestros padres, si no somos capaces de amar a nuestros padres en nuestras casas, vamos también a salir a la calle a obedecer a los demás. Si no amamos a nuestros padres, que son personas visibles, que son personas con las cuales convivimos todos los días, si no los amamos a ellos, que dan todo por nosotros, vamos a amar a un Dios que no vemos, que es un Dios invisible, que está allí, pero no lo podemos ver ni palpar, pero está allí. Pero si no amamos a una persona que se ve, vamos a amar a algo o a alguien que no se ve, amigos. Entonces, pongamos nuestra vida en reflexión. En esta era está muy complicado la situación esta con respecto a nuestros padres. Hay muchos hijos de desobediencia, hay muchos hijos que están maltratando a sus padres, incluso hay hijos que están asesinando a sus padres o a sus madres. Esto es un llamado para que reflexionemos, para que hagamos algo, amigos, para que todos y cada uno de nosotros hagamos algo para que las personas tomen en cuenta el valor de nuestros padres de nuevo. Es algo muy especial y lo dice la palabra: para que tus días se alarguen, te dé bendiciones, tengas prosperidad, tengas abundancia. Se abren puertas maravillosas en la vida del ser humano cuando adoramos a nuestros padres. Por aquí tengo una lista, amigos, de una lista de cómo debemos honrar a nuestros padres, o por lo menos cómo debemos hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros, o que se sientan felices de tener unos hijos que no vayan a sentirse avergonzados de haber criado hijos de desobediencia, hijos que no los respetan, que no los valoran, que no los toman en cuenta, y más que todo en la vejez, amigos, que a veces los dejamos abandonados, no vemos por ellos, nos vemos por sus enfermedades. Entonces, de verdad que es triste, es muy triste que después de tantas cosas que nuestros padres pasaron con nosotros los dejemos a la deriva. Aquí tengo la lista de cómo debemos honrar a nuestros padres, una pequeña lista que hice. Dice así: ¿qué significa honrar a nuestros padres? Darles peso e importancia en la vida, valorándolos y respetándolos. ¿Cómo? Lo primero que tenemos que hacer es decirles que los amamos todos los días y demostrárselo con nuestras acciones, ayudándolos en el hogar, ayudándolos
en todo lo que podamos, ayudándolos a la hora de ir a hacer el mercado, ayudándolos con la limpieza de la casa, obedeciéndoles en ordenar la casa, ¿verdad? Amándolos en la vejez, ayudándolos con sus medicamentos, amigos. A veces descuidamos tanto a nuestros padres. Cuidarlos de todas las personas, de las personas malas, de las personas que siempre están a la deriva, intentando hacerles daño a nuestros padres. Dile todos los días, o cuando de vez en cuando podamos decirle y demostrarle que estamos valorando el esfuerzo que ellos han hecho por nosotros y que entendemos todas las cosas que pasan para hacernos que nosotros seamos personas de bien, hombres buenos, hombres correctos, que están criando, que se sientan orgullosos de nosotros, de que están criando personas correctas, de que están criando personas buenas, hijos buenos, hijos sabios. Principalmente, amigos, temerosos de la palabra de Dios o temerosos de Dios, temerosos de que hay un Dios maravilloso, de que todo lo está observando y que dependiendo cómo nos comportemos, pasaremos por el filtro de Dios, pasaremos por su justicia. Siempre escucha sus enseñanzas, siempre escuchemos sus enseñanzas, siempre cuando pidamos sus consejos. Ellos por todas las cosas que han pasado a nuestros padres, siempre tienen una, ¿cómo decir? Siempre tienen experiencia en todas las cosas, amigos. Y siempre cuando pedimos su ayuda, ellos están dispuestos a ayudarnos y a aconsejarnos. Valoremos siempre su sabiduría y su corrección para con todas las situaciones que se nos presentan. Permitiéndoles que nos guíen y nos enseñen. Siempre siendo honestos con ellos, amigos, siempre siendo honestos con nuestros padres, diciéndole la verdad en todo momento. No tenemos por qué mentir a nuestros padres. Ellos se sentirán seguros de que tienen hijos con valores, con principios. Dedicándole tiempo a ellos, recreándonos con ellos, divirtiéndonos, haciendo cosas para pasar el tiempo con ellos, jugando cualquier tipo de juego, de mesa, cualquier cosa que ellos puedan recrearse junto con nosotros y sientan que nosotros los valoramos, que los amamos. Ayudamos en lo que pueda en el hogar, compartamos con ellos cosas importantes, sus cumpleaños, cualquier día especial, divirtámonos con ellos. Pidámosles perdón a veces por todas las cosas que a veces cometemos, que a veces no pasamos por alto y a veces decimos cosas que a ellos les duelen y los herimos. Pidamos perdón a nuestros padres, amigos, para que ellos se sientan que en verdad nosotros también somos seres humanos y podemos equivocarnos. Toleremos. A veces tenemos que tolerarlos. A veces nuestros padres se ponen un poquito complicados. Debemos tolerarlos. Debemos entenderlos. Ayudarlos en todo lo que podamos, amigos. Conversemos mucho con ellos. Conversemos con ellos. Preguntémosles cómo se sienten. Preguntémosles qué necesitan. Cuáles son sus necesidades. Tanto en el hogar, de alimento, de medicina. Siempre estemos pendientes de nuestros padres. Siempre tengamos presente, amigos, que hay personas que siempre nos están observando, que siempre observan nuestro comportamiento con nuestros padres. Y dependiendo a eso nos juzgarán nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos que van a nuestras casas. Siempre están observándonos a cómo nos comportamos con nuestros padres y de allí sacan sus deducciones si somos personas temerosas a Dios o somos personas atrevidas y no tenemos ningún tipo de conciencia hacia un amor, una autoridad. Nuestros padres, recordemos que son una autoridad y que dependiendo de esa autoridad también es la base fundamental para cualquier tipo de autoridad. Si respetamos la autoridad de nuestros padres, también estamos respetando la autoridad de Dios.
Y también vamos a respetar cualquier otro tipo de autoridad en la calle, un vecino que nos corrija, algún amigo que nos corrija. Nosotros vamos a respetar eso que nos está indicando esa persona. Vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos que refuerzan esta lectura, este mandamiento. Vamos a estar leyendo algunos versículos, ¿verdad?, que refuerzan estos mandamientos, y dice así. En Deuteronomio 27:16 dice así, tengamos mucho cuidado con esto. 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. ¿Por qué, amigos? Tiene que venir alguna consecuencia grave en nuestras vidas cuando no respetamos a nuestros padres. Y aquí lo está estableciendo bien claro la ley de Dios. Dios no nos va a dar larga vida en abundancia porque estamos faltando al respeto a nuestros padres. Muera irremisiblemente, lo dice en Marcos 7:10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Esto lo dice en Marcos 7:10. En Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Vienen consecuencias graves en nuestras vidas cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no les somos leales a nuestros padres, cuando no valoramos su esfuerzo, cuando no los respetamos. También en Proverbios 30:17 dice: el ojo que encarnece al padre y desprecia la obediencia a la madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Tremendo, cuando no obedecemos a nuestros padres. A veces no le damos importancia ni valor a las palabras de Dios. Imagínense ustedes, la palabra de Dios tan maravillosa, que nos redarguye y que nos exhorta a la obediencia, al respeto. En Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre y al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente, como estaba hablando hace ratito. Levítico 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, dice Jehová tu Dios, Jehová vuestro Dios. Que debemos temer a nuestros padres y respetarlos. En Colosenses 3:20, también esta palabra está en Efesios 6:4, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También dice en el versículo 21, padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ojo con esto, amigos. Esto también es un tema que vamos a estar tratando más adelante. Es cuando nosotros, los padres, no tratamos a nuestros hijos como debería ser. A veces desanimamos a nuestros hijos con nuestro trato. Eso es un tema que vamos a estar tratando más adelante. Vayan apuntando todos los versículos bíblicos que les estoy explicando acá para que los revisen luego en sus Biblias. En Mateo 19:17 hasta el 19 dice: este es el pasaje del joven rico, cuando le dijo a Jesús, le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Le preguntó el joven rico a Jesús: maestro bueno,
¿qué bien haré para tener vida eterna? Le contestó Jesús de la siguiente manera y le dijo: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, guarda los mandamientos de Dios, principalmente honrando a nuestros padres, principalmente amando a nuestro prójimo y amando a Dios. Si amamos a Dios, amamos a nuestros padres. Si amamos a nuestros padres, estamos amando a Dios y al prójimo, amigos, porque la palabra de Dios nos enseña a que debemos amar al prójimo y a tener misericordia con las personas. Luego seguimos aquí en Hebreos, anoten para que luego vayan y revisen en sus Biblias, en Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si somos capaces de respetar a nuestros padres, allí también estamos respetando a nuestro Dios celestial, que es el Padre de los Espíritus. Y viviremos, nos lo está prometiendo otra vez, y viviremos. En Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y honra de los hijos sus padres, y honra de los hijos sus padres. En Levítico dice, en el capítulo 20, versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. A su padre o a su madre que maldijo, su sangre será sobre él. En Deuteronomio 21:18 describe que un hijo rebelde y desobediente que no obedece a su padre debe ser llevado ante los ancianos para ser apedreados por la comunidad, para quitar el mal de en medio. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Proverbios 19:26: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza. Tenemos que tener mucho cuidado, amigos, de cómo nos conducimos en la vida. Dependiendo a eso, nuestra vida será llena de paz, de armonía, de felicidad, de bendiciones, de abundancia. Y si Dios nos está mandando a que tenemos que obedecer a nuestros padres para que todas estas cosas se abran, todas estas puertas se abran, ¿por qué es tan difícil para el ser humano cumplirlo? Dios nos manda una promesa. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano obedecerla? Yo he vivido muy de cerca que este mandamiento se cumple. Con mis hijos lo viví siendo hija, lo viví como hija. Y lo viví, estaba conviviendo con unos amigos, conviví por un largo tiempo con unos amigos y veía, mis hijos estaban pequeños, pero yo observaba cómo aquellos 5 hijos de esa amiga tenían tratos diferentes con su mamá. Y allí se manifestaba un poder de Dios maravilloso. El primero era un hijo que no obedecía a su mamá, que la tomaba como tonta, no la ayudaba en nada. Siempre que la mamá le decía algo, él le decía: ah, bueno, mamá, está bien, después te lo hago, después. Ese después nunca llegaba. Uno de ellos era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a su mamá, pendiente de sus medicinas. Yo observaba todo ese tipo de cosas desde la lejanía para no incluirme en
la vida de aquella mujer, que era mi amiga, también estaba una hija que era morocha con otro. Esta hija también estaba pendiente de su mamá. El último de ellos era un hijo un poquito fuerte, tiene un carácter muy fuerte. Y le exigía mucho a su mamá y daba muy poco. Le exigía una comida dietética, le exigía, no, esa comida no porque tiene grasa. No puedo ayudarte ahorita, estoy ocupado. Después lo hacemos. Y ahí se veía manifestado cómo cada uno de ellos mostraba una atención diferente hacia su madre. Hasta que llegó un momento que Dios empezó a manifestar en la vida de ellos su voluntad y a cumplir todas estas promesas que nos da en la palabra. La comenzó a cumplir en cada uno de ellos. Y tuve el privilegio de observar. Yo observaba. Yo decía entre mí, este ayuda a su mamá, este no está dispuesto, este la maltrata, este disimuladamente la humilla. Y vi cómo Dios obró en cada uno de ellos. Al que ayudaba a su mamá y estaba pendiente siempre, hijo, arréglame este bombillo, hijo, cámbiame esto, hijo, ayúdame acá. Siempre estaba dispuesto a ayudar a su mamá. Dios lo ha bendecido en gran manera, amigos. Lo ha bendecido en gran manera. Tuvo mucha prosperidad. Tenía la mejor casa. Tenía el mejor carro. Sus cosas eran ordenadas. Su hogar, una buena esposa, dos buenos hijos, en las cuales ahorita son profesionales. Y sin embargo, el otro hijo, exigente, que nada le agradaba de lo que hacía y decía su mamá, trataba de alcanzar cosas y no podía. Había algo que trancaba todo lo que él quería lograr. Todas sus bendiciones, había algo que lo trancaba. ¿Y eso quién era? Era Dios. Dios no permitía que él avanzara económicamente ni espiritualmente. Se casó con una señora que los dos la niña era con problemas y la hija también. La esposa y la hija era con problemas. Adquirieron un carro nuevo, lo cambiaron por una casa. Cuando se desplazaban hacia otra ciudad, este hijo tuvo un accidente muy fuerte, ese carro fue destrozado. Gracias a Dios que la vida de ellos fue salvada, o sea, no se salvó, se lastimaron, pero este carro quedó inservible. O sea, yo veía cómo no alcanzaban bendiciones estos hijos. Este hijo no alcanzaba bendiciones en comparación al otro hijo que había sido bendecido y sigue siendo bendecido hasta los momentos. Sigue siendo bendecido, es una persona muy amable, próspera. Ese fue a otro país, en otro país está muy bien económicamente, está haciendo su profesión, es ingeniero. Y Dios hace, amigos, conforme a su voluntad hace, conforme a sus promesas hace. Por lo tanto, debemos de creer en las promesas del Señor. En mi vida también ha sido manifiesta, en mis hijos. Yo no voy a decir, fui una excelente hija, una excelente persona, pero sí obedecía a mi madre. Trataba de ser una hija ejemplar, ayudarla en todo lo que podía en las cosas del hogar. Y yo he observado y agradezco a Dios todos los días de mi vida porque mis hijos son hijos buenos. Tengo hijos buenos. Tengo hijos que están pendientes de mí, tengo hijos que están pendientes de lo que necesito, de lo que me hace falta. Y agradezco a Dios con todo mi corazón por eso. Yo nunca faltaba el respeto a mi madre. Siempre estaba más bien pendiente de ella, ayudando con mis hermanos. Y mis hijos también salieron pendientes, cuidarse los unos a los otros. Cuando eran niños, yo viajaba a otro país y ellos se quedaban allí pendientes de mis hermanas que vivían cerca, pero ellos se quedaban solos en casa y
ya estaban un poquito, algunos tenían 16, 18, pero se cuidaban entre ellos y se respetaban. Y cuando yo los llamaba, me decían más bien, mamá, disfruta tu viaje, que nosotros estamos bien y estamos felices de que tú estás disfrutando tu viaje. Tranquila, nosotros estamos bien. Otros hijos no, otros hijos dirán, vente, que te necesitamos para que nos ayudes nos des la comida. Entonces es muy bonito, amigos, es muy bonito cuando vemos todas esas cosas que se manifiestan en nuestra vida dependiendo a cómo cumplamos las promesas de Dios y las leyes de Dios. Es muy bonito. Yo los animo a que y los incentivo a buscar, a escudriñar las escrituras para aprender más de las cosas de Dios y de sus promesas y de lo que nos manda a cumplir para que nuestras vidas se alarguen en la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos. Nos veremos en otros videos. Cualquier comentario, si quieren que ore por ustedes, pueden dejarme sus mensajes para yo estar leyéndoles y estar orando por ustedes y estar leyendo cualquier tipo de historias que hayan vivido, para que me las cuenten y así podemos en algún otro video podamos comentar las historias de ustedes también aquí en mi canal. Dios les bendiga, Dios les guarde.